vimos también la iglesia de Sardis y hoy nos corresponde la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia es quizás una de las más bonitas, no solamente porque la iglesia de Filadelfia tiene un mensaje tan positivo y tan lindo de parte de Dios, sino al mismo tiempo es un mensaje que nos quiere invitar a que nosotros nos unamos y pertenezcamos a ese grupo que entrará por la puerta abierta que Dios le está ofreciendo. Entonces, para comenzar, voy a valerme de un PowerPoint para que podamos seguirlo y podamos entenderlo mejor. Y de esa manera vamos a poder entender esta secuencia que tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te agradecemos, Señor, tus bendiciones y tu amor, que nos permite, Señor, reunirnos esta noche para poder estudiar tu palabra, para poder entender esto que tú tienes preparado para nosotros. Pero más que eso, Señor, para que tú nos guíes, nos orientes y a través de este mensaje de las 7 iglesias podamos recibir tu evangelio y podamos recibir tu palabra y tu verdad. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Tal como ustedes están viendo acá, tenemos la puerta abierta para las 7 iglesias. Cada una de las 7 iglesias, tal como hemos visto anteriormente, tienen esa invitación de entrar al santuario. Y no solamente de entrar al santuario, sino al mismo tiempo de poder ser parte del pueblo de Dios y de todos los que han de escuchar el mensaje y el llamado que hace Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso, como dijimos anteriormente, a cada iglesia se le dice que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque de esa manera nosotros podemos ver de que cada iglesia saldrá un remanente y ese remanente tendrá unas características muy especiales porque será el que se unirá para formar un solo grupo de Dios que será finalmente la esposa del Cordero, o sea, la iglesia fiel del Cordero, que se casará en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Tal como vemos acá, la iglesia de Filadelfia es una de ellas y quizás es una de las más bonitas. Hemos visto que el santuario, la estructura del santuario en Apocalipsis tiene que ver exactamente con este mensaje que estamos viendo. Vemos las 7 iglesias que están en el atrio y luego la puerta abierta en Apocalipsis 4:1 para que entre al santuario. Esto ya lo vimos en estudios pasados. El lugar santo, que es el tiempo de sellamiento. Luego vemos el lugar santísimo, las trompetas, que se refiere al juicio de Dios. Y por último, cuando se termine de escoger a los que son sellados, entonces empezarán las 7 copas para todos aquellos que no recibieron el sello de Dios. Esa es la estructura básica del libro de Apocalipsis que estamos viendo y tal como hemos dicho anteriormente, vamos a seguir viendo paso a paso todo lo que tiene que ver con el Evangelio, pero aparte de eso, se ve ver exactamente esta estructura tan linda de Apocalipsis y del santuario. Ok, la base principal que hemos visto y la quiero recalcar nuevamente, tiene que ver con Éxodo 25:8, cuando Dios dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, porque tal como dijimos, Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Tal como ven en la gráfica, siempre estaba el santuario en medio de las tribus de Israel, de las 12 tribus, y tal como analizamos en estudios pasados, estaban de a 3 tribus por cada lado. Eso ya lo vimos y lo pueden repasar en los videos anteriores que hemos puesto para que se explique y se entienda todo lo que tiene que ver por qué Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Dijimos también que a través del tiempo, Dios ha tenido un pueblo y ha tenido un remanente que siempre ha tenido a Dios en el centro como su santuario, como el único santuario, porque solamente hay un santuario en el pueblo de Dios y tal como vimos ese santuario actualmente está en el cielo donde nuestro Señor Jesucristo realiza su obra de expiación, tal como lo dice el libro el libro de Hebreos, capítulos 7, 8, 9 y 10. Ok, para continuar, entonces veamos el mensaje que Jesús le hace a la iglesia de Filadelfia. Escribió el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David.
El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Tal como ven ahí, yo puse esta frase, yo te he amado, porque básicamente Jesús, esa es la única iglesia que le dice que la ama. Y vamos a analizar esa parte que es muy importante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y aquí está la promesa y viene diciendo algo muy importante. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, y es importante que veamos esto, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y termina diciendo el mensaje que dice a todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a empezar a analizar este mensaje tan lindo que hace Jesús a esta iglesia de Filadelfia. Primeramente, lo primero que le dice es que escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Tal como vemos aquí, son las características que identifican a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Tal como vemos aquí, ya Jesús está dando unas características importantes porque dice de cerrar y de abrir, que es el único que puede hacer esto y que tiene la llave. Jesús es el que tiene la llave para abrir y cerrar y nadie la tiene. Ok, empezamos por analizar el nombre de Filadelfia. Es del griego que es de fileo, o sea, filial, y se refiere al amor de familia. O sea, este amor de familia que es como nosotros podemos no solamente amarnos entre nosotros, sino amar a Dios. Primeramente a Dios y segundo, amar al prójimo. Aquí cuando uno lee esto, el mismo nombre de Filadelfia nos hace entender esto que es muy importante, que el amor de Dios, tal como dice en Mateo 22, 36 al 40, cuando Jesús se encuentra con los líderes judíos que le dicen que cuál es el gran mandamiento en la ley, Jesús dice que el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Y dice que lo ame con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Aparte de eso, hermanos, fijémonos una cosa. Cuando él dice esto en Mateo 22, se refiere a los mandamientos. ¿Por qué? Porque están en dos tablas. Y la primera tabla se refiere al amor a Dios y la segunda tabla se refiere al amor al prójimo. O sea que la iglesia de Filadelfia se caracteriza, primer punto importante que tengamos en cuenta, porque cumple los mandamientos, las dos tablas de la ley que reflejan el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, los quiero llevar a Mateo 19, 16 al 22. Ustedes lo pueden leer después. Aquí solamente vamos a hacer un resumen, pero ustedes lo pueden leer con detenimiento. Y es cuando Jesús se encuentra con un joven rico y le dice que él le pregunta qué haré para heredar la vida eterna. Escuchen esto. Y él le dice, guarda los mandamientos. Y le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no diré falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dice aquí la palabra clave, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que todo tiene que ver con amor, el amor filial. Y él dice, yo todo esto lo he guardado. Y le dice Jesús, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme.
Pero lo más importante es que nos damos cuenta, de acuerdo al relato, que este joven rico era codicioso y no siguió a Jesús. Por consiguiente, no amaba al prójimo, no estuvo dispuesto a amar al prójimo para compartir con ellos lo que Dios le había dado, las bendiciones de sus riquezas. Y aparte de eso, tampoco amó a Jesús porque no quiso seguirlo. Porque al seguir a Jesús, él hubiera podido conocer al verdadero Dios, que es Jesús, el nombre de Jesús, y aparte de eso, Jesús, la imagen que es la verdadera imagen de Dios. Jesús es la imagen como hombre de Dios. Aparte, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, que significa Dios salva. Y por último, el cuarto mandamiento, estaría caminando con Jesús, que es el Señor del sábado, tal como lo dice en Marcos 2, versículo 28. Entonces nos damos cuenta aquí que la iglesia de Filadelfia tiene este amor fraternal, y ese amor fraternal implica el amor primeramente a Dios y el amor al prójimo, ese amor que el joven rico no quiso guardar. Pero quiero que lo analicemos también lo que nos dice la versión de Marcos. En la versión de Marcos hay una variación, dice los mismos mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, y luego dice no defraudes. Y no defraudar tiene que ver también con la relación que se tiene con otras personas, y por eso último le dice honra a tu padre y a tu madre, y una cosa te falta: no seas codicioso. Y nuevamente vemos que en el relato tampoco el joven rico siguió a Jesús y tampoco amaba al prójimo. Vemos en este relato también de Lucas, que también los pueden anotar ustedes y lo pueden repasar después, que le dice también lo mismo. Prácticamente se repite como una constante. Y este joven rico, desafortunadamente, no tenía las características de la iglesia de Filadelfia en cuanto al amor fraternal. Entonces, nos damos cuenta de una cosa, hermanos. La iglesia de Filadelfia representa los verdaderos hijos de Dios, que no solamente aman a Dios, sino aman al prójimo, y por consiguiente cumplen los mandamientos de Dios en amor y fidelidad. Ok, tal como vemos entonces, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, porque tiene que ver con el amor a Dios. Y claramente, en 1 Juan 4:8, el amor de Dios nos dice: el que no ama, ¿qué cosa? No conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, si nosotros no cumplimos los mandamientos de la primera y segunda tabla, desafortunadamente no estamos en el amor de Dios. Y por ende, quien cumple los mandamientos y guarda los mandamientos de la primera y segunda tabla, permanece en el amor de Dios. Por eso Jesús dijo: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Así de esa manera nos damos cuenta que nos vemos cómo esta iglesia de Filadelfia tiene esta primera característica. Ahora, si nosotros leemos en el libro de Daniel, capítulo 3, nos damos cuenta que 3 jóvenes hebreos fueron fieles al amor de Dios y amaron a Dios hasta el punto que entregaron sus vidas a la muerte y fueron echados sobre un horno de fuego, porque ellos no adoraron a otro Dios, no se postraron ante una imagen, no tomaron el nombre de Dios en vano y no adoraron a la imagen en los días que era obligada cuando sonaban los instrumentos, tal como lo hicieron todos los demás que se postraban ante la estatua. Ellos fueron fieles a los 4 mandamientos, y aquí viene una palabra interesante. Fueron fieles a los mandamientos que tienen que ver con la adoración verdadera a Dios, porque tal como usted ve en la gráfica, los demás estaban adorando una imagen y ellos nunca lo hicieron, no se postraron. La estatua tenía una estructura de 60 codos de alta, 6 codos de ancho y 6 instrumentos que sonaban: bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampolla. Este tenía la estructura del 666. Entonces, hermanos, primer punto que llegamos aquí importante respecto a esto, que el libro de Apocalipsis nos habla sobre el 666 y nos habla también sobre el sellamiento. Entonces estamos dando cuenta que los que son sellados ya tienen como característica, lo que vamos a ver más adelante, que tienen una base principal que es la verdadera adoración a Dios, y la verdadera adoración a Dios está caracterizada por los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, y por ende el amor a Dios y el amor al prójimo con los siguientes 6 mandamientos. Ok, ahora entremos a la parte que viene diciendo aquí Jesús: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta abierta
la vemos también escrita de esta manera en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, evidentemente por esa puerta, por la sangre de quién? De Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, a través del velo, es a saber, por su carne, y teniendo aquel gran sacerdote sobre la casa de Dios, alleguémonos, entrémonos, vamos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva, retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que fiel es el que lo prometió. Ok, entonces vemos aquí, hermanos, que esa puerta abierta en el cielo, tal como lo estamos hablando, es la puerta del santuario. Entonces, recapitulando y mirando nuevamente para que nos quede claro todo esto, en Apocalipsis 4:1, después de que se da el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, Juan ve y escucha lo siguiente. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta, esa puerta abierta, la misma que dice que se le abrió a la iglesia de Filadelfia, y lo dice claramente, esa puerta abierta está en donde? En el cielo. Y la primera voz que había oído, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, o sea, sube de la tierra y va al cielo espiritualmente y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que de ahí en adelante, como nosotros vimos, este mensaje a la iglesia de Filadelfia tiene que ver directamente con el santuario y la entrada al santuario. Esto lo hemos analizado ya varias veces. Ahora, sigue diciendo, y aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí, yo haré que vengan y se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás primeramente niega y usurpa qué cosa. Veamos qué es lo que ya nosotros analizamos en otras iglesias cuando vimos la iglesia de Pérgamo, que era la sinagoga de Satanás. El que no lo ha visto puede buscar el video y lo puede ver. Pero entonces, resumiendo, podemos decir lo siguiente. La iglesia de Satanás niega y usurpa la obra sacerdotal de Jesús en el santuario, porque tienen diferentes templos y sacerdotes humanos que están en contra de la obra sacerdotal de Jesús en el santuario. Aparte de eso, usurpan su sacerdocio y su mediación, teniendo hombres y teniendo personas humanas que son mediadores, incluso también teniendo ídolos y vírgenes y teniendo aparte de esos santos que son mediadores. Y no solamente es una iglesia, son muchísimas congregaciones y muchísimas creencias que hacen eso. Aparte de eso, no aman la verdad, sino que mienten, tal como dice aquí en el mismo verso, sino que son de las sinagogas de Satanás, sino que mienten. Aparte de eso, adoran imágenes como una falsa adoración, como pasó en el caso de la gente que se arrodilló y únicamente los fieles fueron los tres jóvenes hebreos que fueron fieles a nuestro Señor y los demás se postraban. Esta iglesia hace lo mismo. Entonces todos esos son los que están en la sinagoga de Satanás, son los que hacen esto y son los que están ya clasificados en otras iglesias que vimos anteriormente. Aparte de eso, odia los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en cambio mandamientos de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, tienen mandamientos de hombre por encima y siguen tradiciones de hombres. Y esto ya podemos ir poco a poco entendiendo y nosotros podemos ir clasificando de qué manera podemos salir o pueden salir todos los que escuchen la voz de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de esta sinagoga de Satanás. Y por último podemos leer lo siguiente. Así como los tres jóvenes hebreos recibieron su galardón, porque ellos salieron victoriosos, porque sabemos que vino el cuarto cuando estaban en el horno de fuego y los salvó del fuego para que no murieran, mientras sus adversarios fueron humillados y destruidos. Sabemos de que todos ellos fueron echados en el horno de fuego por orden de el rey Nabucodonosor. Y tuvieron que reconocer que Dios amaba a estos jóvenes por ser fieles. Hasta el mismo rey pidió que se adorara al verdadero Dios porque se dio cuenta que era un verdadero Dios que salvaba y tenía el poder de dar la vida. Y eso es lo que nuestro Jesucristo quiere con cada uno de nosotros y con todo el que escuche este mensaje.
Ahora, continuando, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre del mundo, el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. La prueba que llegará sobre el mundo, ¿qué cosa es? La tribulación. Esta prueba que se refiere a todo el mundo, no solamente a una persona individual, es para todo el mundo. Cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre los no sellados. Esto lo vemos desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18 y 19 de Apocalipsis, que las copas están ahí, y tal como vemos aquí en el diagrama, primero, retomando, con las 7 iglesias, tienen la oportunidad de ser selladas, primeramente para recibir la vida de Dios, recibir vida eterna, y cuando llegue el juicio de las 7 trompetas, y cuando ya cada persona pase por este juicio, entonces los que sean sellados tendrán vida eterna y los que no recibirán las copas, o sea, las plagas y evidentemente la ira de Dios. Y eso es lo que dice acá. Los que tengan el sello de Dios, los que sean fieles, como la iglesia que estamos viendo aquí de Filadelfia, serán librados en la hora de la prueba que llegará al mundo, porque Dios protegerá a su pueblo. Así como lo hizo con estos 3 jóvenes en el horno de fuego. Ahora termina diciendo, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, o sea, el amor de Dios, para que ninguno tome tu corona. Vimos claramente que seguir a Dios o caminar con Dios significa no solamente estar en el amor de Dios, sino guardar los mandamientos, que son 4 y 6. Ya lo analizamos y nos demos cuenta de esto, porque la fidelidad tiene que ver muchísimo con la salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos da la vida eterna, pero aparte de eso, Él solamente le da la vida eterna a quienes sean fieles y quienes sean verdaderos adoradores y no sean mentirosos, como lo dice el mensaje aquí en la iglesia de Filadelfia. Ahora, y por último vemos el mensaje tan lindo que le da de la esperanza, de la promesa que le da. Al que venciere, iremos bien, hermanos, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces vemos claramente aquí que habla, y es muy bonito esto, que lo que dice, yo le haré columna en el templo, o sea, en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Por qué? Porque tal como hemos visto en todos estos estudios que hemos llevado sobre el santuario, el verdadero pueblo de Dios siempre estará en relación con el santuario y con Dios como el centro, no solamente espiritual, sino como que Dios será por siempre su templo y su santuario. Y termina diciendo, escribir sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Entonces, la nueva Jerusalén, tal como está escrita en Apocalipsis 21, y vemos aquí que el versículo 16, el versículo 17, el versículo 22, nos da la estructura y la forma de la ciudad. Nos dice que tiene 12,000 estadios por cada lado. Aparte de eso, dice que se de 144 codos de alto el muro. Y aparte de eso, dice que el templo está en medio de ellos, que es Dios y el Cordero. ¿Por qué? Porque volvemos a la premisa que hemos hablado en todos estos estudios, que el pueblo de Dios estará rodeando a Dios, porque Dios estará en medio de ellos como su santuario. ¿Y por cuánto será esto? Por la eternidad. Entonces, hermanos, estamos viendo completo este estudio que hemos llevado a cabo en estos días, y lo estamos completando, y a medida que sigamos estudiando todo lo que tiene que ver con Apocalipsis, cómo se cumple esta verdad para el pueblo de Dios, que siempre tendrá el cumplimiento de Éxodo 25:8, cuando dijo Dios, y harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dios siempre ha querido que su pueblo lo tenga a Él como su centro, y así será por la eternidad. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús nos invita a entrar al santuario, seguirlo y vivir en el amor, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos. Que podamos nosotros ser fieles a Él, aunque tengamos que dar nuestras vidas si es necesario,
o tengamos que pasar por las pruebas que nosotros sabemos que llegarán por el pueblo de Dios. Y eso lo vamos a analizar cuando miremos Apocalipsis 11, 12 y 13, cómo serán perseguidos por ser fieles a Dios. Recapitulando y volviendo nuevamente a mirar esta inspiración tan linda de los tres jóvenes hebreos parados, que fueron valientes y se afrontaron incluso hasta contra el rey Nabucodonosor y dijeron que no se postrarían aunque murieran porque su Dios los salvaría. Seguirlo y vivir en amor, como lo hicieron estos tres jóvenes hebreos, porque es la verdadera adoración a Dios. Este estudio que estamos llevando y lo que estamos viendo sobre el santuario en Apocalipsis es muy importante. Ya estamos casi culminando, nos queda solamente una iglesia que veremos el próximo viernes y es la iglesia de la Odisea para completar todo este círculo completo de las 7 iglesias para luego entrar a analizar y estudiar los sellos. Entonces, ahora, para terminar, quiero abrir los micrófonos para que si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto, no podemos resolverla y de esa manera podamos entender cualquier cosa que no haya quedado clara o que necesita ser explicada con más detalle. Me gustaría que si alguno que levante la mano si tiene alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto hasta este momento. Bueno, por lo que veo todo ha quedado claro y por lo que veo cada uno de ustedes ha podido entender este mensaje tan lindo que Dios da a las 7 iglesias y especialmente que esta que hemos visto hoy, que creo que es una de las más bonitas, la iglesia de Filadelfia. En otras palabras, hermanos, si nosotros estamos en una relación con Dios, de acuerdo como dice la iglesia de Filadelfia, seremos columna en el templo de Dios por la eternidad. Vamos a terminar con una oración. Si no hay más preguntas o si no hay ningún comentario, vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te agradecemos tus bendiciones y tu amor, porque tú nos has permitido ver en esta iglesia tan maravillosa, en esta iglesia que tiene que ver con la fidelidad a ti, con ese amor de Filadelfia, o sea, el amor filial que podemos tener hacia ti, hacia nuestros hermanos, nuestro prójimo, cómo se caracteriza porque tú la amas, porque tú lo dices claramente que si nosotros vivimos en amor contigo, tú también nos amas. Y ese amor tiene que ver con tus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, tú dices. Y no solamente eso, Señor, sino las características tan importantes que tienen que ver con esa puerta abierta que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que seamos fieles a ti, para que podamos ser contados como parte de esta iglesia maravillosa y que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está llamando. Gracias porque nos das tu bendición y tu amor y porque nos das estos mensajes tan lindos que tenemos para compartirlos en nuestro corazón y con otros hermanos, porque tú nos das ese amor. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanos,